Hola a todos y a todas, ¿sí? Bienvenida y bienvenido a este nuevo video del curso de análisis. Esta vez voy a partir con el tercer video, ciertamente, de la parte de teoría de conjuntos, que es casi un poco intermediario entre el próximo, que es esencialmente el más importante de todos los videos de esta parte. Así que voy a tratar de partir recordándole un poquito rápidamente todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cierto? Estamos viendo una teoría axiomática que tenía los siguientes axiomas. El axioma 1 de individualidad, ciertamente, que nos decía que todos los elementos de una clase son únicos. La formación de clases, que como les digo es uno de los más importantes, también uno de los que tienen que entender mejor. Para toda propiedad donde la variable de la propiedad que está siendo cuantificada es de conjunto, entonces hay una clase que define esa propiedad. Decíamos que un conjunto era una clase que estaba contenida en otra clase, ¿ya? Habíamos definido la clase vacía, que era una de las más fundamentales, y habíamos dicho que el vacío es conjunto. También si tenía dos conjuntos, el conjunto formado por esos dos también era conjunto. Bueno, es una clase, pero el axioma 4 decía que era conjunto. También habíamos definido la noción de producto cartesiano A cruz B, ¿cierto? Que es lo que uno espera que sea. Ya habíamos hablado de una relación que es simplemente una subclase del producto cartesiano a dos clases. Y una función era una relación particular que satisfacía que a cada elemento de A, de la clase A, le corresponde un único elemento Y en la clase B, tal que X y están en la relación, ¿ya? Y siempre se denota de la misma forma. Esto no hay ninguna diferencia entre esta definición y la que se ve en los cursos anteriores. No, yo diría que no hay nada. Simplemente el hecho de que estamos, en lugar de trabajando con conjuntos, estamos trabajando con clases. Habíamos hablado dado un conjunto lambda mayúscula, habíamos definido lo que se llamaba una familia de conjuntos indizados por el conjunto lambda mayúscula, y habíamos hablado de la unión y de la intersección, ¿ya? Y también habíamos hablado de la pitatoria o el producto arbitrario de conjunto, ya que lo habíamos entendido, acuérdense, como el conjunto de todas las funciones de elección, es decir, todas las posibles elecciones que se pueden hacer de elementos que están en cada uno de los lambda. También habíamos visto el axioma 5 de unión, que la unión arbitraria de conjunto es conjunto, el de reemplazo, que decía que la imagen por función de un conjunto es conjunto, el de corte, que decía que si intersecto conjunto y clase me queda conjunto, y el de las partes, que me decía que si tengo un conjunto, entonces su parte es conjunto, ¿ya? Este uno también es uno de los que son conflictivos, porque uno tiende a pensar de que ejemplos tipo en las partes de la clase universal eh, no caen aquí, no caen aquí, pero uno trata de saber qué son las partes de la clase universal. Ya. Voy a partir hoy día viendo algunos ejemplos, ¿ya? Relativamente simples, para ir construyendo un poquito más de cosas, ¿ya? Con estos axiomas ya se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, si A es conjunto, entonces el singleton que contiene A también es conjunto, ¿ya? Entonces tengo dos opciones. Si A es vacío, que es conjunto, entonces el conjunto que contiene el vacío simplemente son las partes del vacío, ¿ya? Así que es conjunto por el axioma 8. Acuérdense que las partes de un conjunto son conjuntos. Entonces, desde ese punto de vista, las partes ayudan a probar que si en el caso de que A es vacío, el conjunto que tiene el vacío es conjunto. Y si ahora no es vacío, entonces vacío y A son diferentes. Entonces, por el axioma 4 puedo tomar A y vacío como conjunto y crear el conjunto que los contiene como elementos. Nunca definí lo que era elemento en el curso, pero en realidad es que no se define, ¿ya? Así que ojo a eso. Pero todo entiende lo que es elemento. Es como el que está a la izquierda de la pertenencia,
¿ya? Pero siempre hemos trabajado con clase o con conjunto, así que nunca ha existido la noción de elemento. Entonces, por el axioma 4, vacío A es conjunto. Y lo que voy a tratar de hacer es intersectar este conjunto con una clase que me asegure que estoy trabajando con A. ¿Ya? Entonces voy a definir la clase A caligráfica usando el axioma 2, que aquellos que son conjuntos y x vale A. En el fondo estoy escogiendo a x igual a. Yo sé que es clase eso, me defino una clase, entonces la intersecto con este conjunto y me queda solamente A, porque estoy tomando solo x que valen A, entonces en particular este no lo estoy tomando. Así que me queda solo A y me está diciendo que es conjunto por el axioma de corte. Así que una demostración bastante complicada para decir que si tengo un conjunto, el conjunto que lo contiene es conjunto. Si tengo dos conjuntos, entonces el producto cartesiano es conjunto. Este también es relativamente simple. Lo que hay que darse cuenta es que A cruz B lo puedo escribir como la unión de todos los x en A tomados como elemento cruz B. Es decir, voy a unir en términos por todo lo x en A el producto de x con B. ¿Ya? Entonces, lo único que necesito es ver si AX, que lo definí como este X cruz B para todo X fijo en A, este es conjunto, entonces por unión arbitraria de conjunto con el índice aquí A conjunto, entonces por el axioma de la unión de conjunto, que es el axioma 5, estamos listos. ¿Ya? Así que lo único que tengo que probar es que X cruz B es conjunto para X fijo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a darme cuenta que B tiene elementos en cierta forma. Entonces, voy a definirme la función f sub x que va de B a cruz B y que está definida por f sub x de y igual a x, y. Entonces, el x está fijo aquí y simplemente corro sobre el y. El y corre sobre B y me va a parar a cruz B. ¿Ya? Entonces, esta es una función, claramente, porque siempre arroja un único elemento. Y la imagen de B por esta función es conjunto. ¿Cuál es la imagen de B por este conjunto? Es simplemente x cruz B. ¿Por qué? Porque estoy moviendo todos los y en B. Entonces cuando muevo todos los y en B, esta cosa me está creando x cruz B. ¿Ya? Así que este tipo de acá es la imagen por una función de un conjunto y por lo mismo es conjunto. Así que ahí ya está listo. Más ejemplos. Este debe haberlo hecho antes tal vez, pero no estoy 100% seguro. No lo necesitaba en el ejemplo anterior. Si tengo conjunto, la función que va de A B es conjunto. Acuérdense que una función es una subclase de... es una relación, es decir, una subclase del producto cartesiano. ¿Ya? Así que no tiene por qué ser conjunto. Entonces, f subclase de A cruz B, ¿qué significaba? Significaba que para... Ahí está la relación matemática, digamos, la notación lógica para definir función. Para todo x en A existe un único y en B, tal que x, y está en f. Esa es la definición de función. Y acuérdense que el existe un único siempre se puede descomponer en dos partes. El existe y la unicidad. La unicidad, ¿cómo se hace? Digo y1, y2 en B. Entonces y1 igual a y2. ¿Ya? Eso. Ya. Como A cruz B, le acabo de probar que es conjunto y F es subclase, entonces F es conjunto. Así que estamos listos. Las funciones son conjuntos. Ok. Si tengo dos conjuntos, todas las funciones de A a B también son conjuntos. Es decir, esto es una clase gigante. Dados dos conjuntos, las funciones que van de A a B puede ser una clase ultra gigante, pero sigue siendo conjunto. Y es simplemente porque las funciones de A a B son subconjuntos de las partes de A cruz B. Eso es todo. ¿Ya? Entonces cada f de A a B es conjunto, como las partes de A cruz B es conjunto, porque A cruz B es conjunto, y las funciones de A a B las puedo definir como la f que están en las partes de A cruz B, tal que f es función de A a B. Acuérdense que esto significa ser función, así que una proposición lógica.
Es una subclase de las partes de A cruz B. Ya, y acuérdense que este es conjunto, por lo tanto este es conjunto. Así que no era tan grave, ¿ya? Ok, la clase universal no es conjunto. Esta me la preguntaron montones de veces ustedes y aquí hay una definición, o sea, perdón, una demostración rapidísima de que no es conjunto. Si la clase universal fuese conjunto, entonces puedo trazar, puedo intersectar el Russell con U, ¿ya? Porque esencialmente estar en U es tautológico, ¿ya? Que es la clase de todos los conjuntos. Entonces, estar en U es tautológico aquí, lo puedo agregar naturalmente por lo que acabo de decirle. Y este es de acuerdo a un ejemplo que vimos en el video anterior, cuando uno tiene una clase de lo X que pertenece a un conjunto tal que algo es cierto, entonces eso es conjunto. Así que Russell es conjunto, lo que es contradictorio, porque ese sí que probamos que no es conjunto. Ya, entonces ahí está una demostración rapidísima de que, U no es conjunto. Ojo que si yo cambio el U por otra cosa, otra clase que no es U, por ejemplo una clase A, y trato de hacer el mismo argumento y coloco X en A acá, no tengo Russell. No tengo Russell necesariamente. O sea, es importante que sea la clase universal. Es importante que no haya ningún cambio en la clase de Russell. Ya, vamos a seguir hablando de Russell, ¿ya? Les recuerdo qué significaba la clase de Russell, era esta de acá. Y lo que queremos hacer es evitar de una vez por todas este tipo de problemas que arroja la clase de Russell, ¿ya? En particular, como queremos en cierta forma que la clase de Russell sea la clase universal, lo que queremos es que esto sea siempre verdadero. Si esto es siempre verdadero, entonces este de aquí está de más y en realidad vamos a caer sobre la clase universal. Entonces lo que queremos en cierta forma es decir que si X es conjunto, siempre va a ser cierto que X no pertenece a X, ¿ya? Que es algo que uno intuitivamente entiende, o sea, no puede ser que un conjunto sea elemento de sí mismo, ¿ya? Así que uno espera que eso sea cierto, pero no es tan fácil la solución, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, lo que queremos es que para todo X es conjunto, implica X no está en X. Eso queremos que sea cierto, ¿ya? Y para eso, bueno, lamentablemente no es tan simple la solución, hay que meter un axioma, que es súper relevante y muy importante. Es el axioma de fundación, digamos uno de los más profundos y más difíciles de entender, de los últimos tres. ¿Y qué dice fundación? Se escribe de una manera muy rara, no tiene mucho que ver con esto de acá, que dice que para todo conjunto no vacío existe un elemento del conjunto que no lo intersecta, ¿ya? Y eso se ve difícil de entender aquí, pero si vemos un ejemplo me van a creer. Acuérdense que esto es axioma, así que lo asumo cierto, pero voy a ver un ejemplo que ratifica esta intuición. Si tengo el conjunto A que está definido por A y el singleton A, entonces lo que voy a tratar de ver es si el axioma se cumple para este conjunto. Supongo que este no es vacío, entonces me dice que existe un elemento que no intersecta el conjunto. Entonces voy a tomar los dos elementos que tiene A, que es este y este, ¿ya? Con el corchete incluido. El primer elemento, bueno, voy a partir por el segundo, porque el segundo me funciona. El segundo elemento es, tomo X igual a corchete A, ahí está X, intersectado con A, tengo que ver si hay este de aquí intersecta a A. Hay que ver que el único que intersecta es este, ¿ya? Así que corchete A intersectado A es A, porque se repite. Así que me da que la intersección es no vacía. Pero si tomo ahora A A mayúscula, me da vacío, ¿sí? No, en A como conjunto no está aquí, ¿ya? Así que eso es lo que quiere decir este axioma, ¿ya? Quiere decir que no hay al menos un tipo en el conjunto que no intersecta al conjunto completo, ¿ya? Visto como conjunto, eso es lo importante. Este visto como conjunto. Ya.
Ese dice fundación y vamos a ver por qué es interesante fundación. La siguiente proposición es una de las consecuencias más importantes de fundación, que es el hecho de que todo conjunto satisface que no pertenece a sí mismo. Entonces la demostración no es difícil, pero es un poquito intrincada, ¿ya? Como X es conjunto, la clase que contiene a X es conjunto y es no vacío, ¿ya? Eso fue lo primero que demostramos en este video. Entonces, por el axioma 9, que es el axioma de este que acabo de ver, fundación, existe un elemento en este conjuntillo que no lo intersecta. ¿Ya? Existe una en el conjunto que tiene a X cuya intersección es vacía con X. Entonces, esto es un singleton, no podemos ser tan abstractos y no darnos cuenta de que es un singleton, así que el único elemento que tiene es X. Así que el único A posible que tengo es X. Luego X inter, el conjunto que contiene X, es vacío. Eso me está diciendo fundación. Entonces, esto de acá ya lo tengo y ahora sí empiezo a concluir. Si por algún motivo tengo lo contrario de que está acá, si por algún motivo tengo que X está en X, entonces, ¿qué significa eso? Significa que X, este tipo de acá, está en este conjunto de acá. Pero al mismo tiempo, X está acá, ¿cierto? Porque este es el conjunto que contiene X. Así que X está aquí y X está acá, porque lo supuse. Así que hay un elemento que está en ambos. Por lo tanto, la intersección es no vacía y contradice lo que está acá. Ya, entonces, conclusión, X no está en X. ¿Ya? Yo le dejo como ejercicio este de aquí, que es un poquito más complicado que este de acá, pero no es tan difícil. Si tengo dos conjuntos, gracias al axioma 9 de fundación, siempre se va a tener que o bien X no está en Y o bien Y no está en X. ¿Ya? No puede ser que X esté en Y y Y esté en X. No puede ser cierto. ¿Ya? O se cumple uno o se cumple el otro, pero no ambos. Ya, lo último que voy a ver hoy día es un axioma que no es tan, que es mucho más aterrizado, ¿ya? Y que se necesita porque uno tiene que hacer matemática. Entonces necesita contar, necesita lo más básico de las matemáticas, que es contar. Entonces necesita los naturales, ¿ya? Y de los naturales se parte construyendo todos los otros sistemas numéricos, por ejemplo, los enteros, los racionales, los reales, los complejos y así. ¿Ya? Entonces, al menos necesita un sistema numérico. Y para ciertas demostraciones bien importantes, pero muy profundas, que no se ven en este curso, sino si quieren ver en el curso de complejidad computacional de la carrera, ahí se ven esas demostraciones. Para ciertas demostraciones muy importantes de Gödel de ese estilo, el sistema numérico es muy importante, ¿ya? Entonces, en particular los grandes teoremas de Gödel siempre parten del hecho de que tenemos un sistema axiomático que permite definir los naturales. Entonces, nuestro sistema axiomático va a poder permitir definir los naturales. Entonces, vamos a usar siempre la definición de Voigt-Neumann de los naturales, que es bastante simple, pero bastante, no sé, no es tan intuitiva, pero una definición rigurosa, en cierta forma, de los números, pero no del conjunto completo. Ya, entonces el 0 lo voy a definir como el vacío, el 1 lo voy a definir como el conjunto que contiene el vacío, es decir, el conjunto que contiene un elemento. Tienen que pensar de que lo que va aquí de importante es que tengo un conjunto que tiene 0 elementos, un conjunto que tiene un elemento aquí, que es el conjunto que contiene a 0, y 2 va a ser el conjunto que contiene dos elementos, es decir, a 0 y a 1, ¿ya? Y lo defino recursivamente, en cierta forma. Entonces 0, 1 es el 1, ¿cierto? El 1 es el singleton 0, que está acá, unión 1. Y el 3 es el conjunto que contiene a 0, 1, 2. Y ahí yo creo que ya se dieron cuenta del truco. Para definir 3, tomo 2, que son estos dos tipos, están aquí, y adjunto 2. 2 unión 2. Ese es 3. ¿Qué es 4?
4 es 3 unión el singleton que contiene a 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y de manera general vamos a definir n. Esto es como recursión en cierta forma. N va a ser 0, 1, 2 hasta n-1. ¿Ya? n-1 claramente no está bien definido. ¿Ya? Así que, pero una notación. Ya ustedes me entenderán. Sí, esto no está definido. Pero bueno, me entenderán Esto también tampoco está bien definido, n-1 aquí. Pero me entienden la idea. Algo que sí es riguroso es esta definición del sucesor de x, que lo vamos a anotar como x más, simplemente como x unión al singleton x. ¿Ya? Y ahí estoy siendo riguroso porque efectivamente estoy tomando en cuenta esta definición, más que esta de aquí, que no es tan rigurosa. ¿Ok? Lo importante es que todos estos tipos son conjuntos, ¿ya? Es decir, bueno, esto es un poco chocante, pero los números son conjuntos. Cosa que es natural, en cierta forma, porque resulta que si estoy trabajando con conjuntos y quiero definir un sistema numérico, lo único que tengo a mano son conjuntos. Ya, entonces todos estos tipos son conjuntos, yo les pido que lo chequeen. Este es conjunto, bueno, este es conjunto, así que la unión es conjunto. Así que no hay problema acá. Los naturales Voigt-Neumann son una definición rigurosa de los números, de este y bueno, y de los que sigan, pero no una construcción rigurosa del conjunto completo, es decir, no una construcción rigurosa de los naturales. Inductivamente, hasta el momento, no significa riguroso. Se puede hacer rigurosa la inducción. Es un poco, se lo pregunté a los chiquillos el año pasado en el control 1, pero ¿cómo se llama? Pero no es riguroso hasta el momento. Entonces necesitamos una definición rigurosa de los naturales que permita deducir el conjunto anterior creado inductivamente y que existe realmente. ¿Ya? Como siempre, el problema no está en esta construcción que está aquí, el problema está en el infinito, es decir, cuando quiero ir hasta infinito. Y para eso se necesita un axioma del infinito que esencialmente nos permite introducir los naturales en nuestro sistema axiomático, y dice lo siguiente: existe un conjunto A tal que el vacío está en A, y si X está en A, su sucesor está en A. En el fondo está diciendo que si n está en A, n más 1 está en A, si ustedes quieren intuitivamente, ¿ya? Pero estamos hablando de conjunto, así que no puedo hablar de n más 1 así tan simple. Así que vacío está en A, siempre es cierto eso en todos los conjuntos inductivos. Bueno, no he definido todavía lo que es inductivo, pero estas dos proposiciones son naturales desde el punto de vista de lo que uno siempre ha conocido como el principio de inducción, ¿ya? Entonces, este es el axioma. El axioma les dice que hay al menos un conjunto que satisface estas dos propiedades. Y cualquier conjunto que cumpla estas propiedades se dice inductivo. Y no necesariamente los naturales son el único conjunto inductivo. Ojo a eso. ¿Ya? Por ejemplo, los pares están aquí también. ¿Ok? En cierta forma. ¿Cómo se llama? Si llamamos 0 a este tipo. En particular, bueno, los naturales Voigt-Neumann están acá, en cierta forma. ¿Por qué? Porque el 0 está acá, el 0 más que el 1 está en A, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, pero eso no implica que sea el conjunto inductivo principal. Nos gustaría definir los naturales como el menor conjunto inductivo, ¿ya? Como aquel que es el más pequeño. ¿Ok? Entonces, así me aseguro de que mis naturales sean lo más simple posible. Me gustaría que la intersección de todos los conjuntos inductivos me crease los naturales. El problema es que esta intersección me da solamente clase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se los dejo de ejercicio, escribir lo que significa inductivo lógicamente y darse cuenta que lo único que hace eso es definir una clase. ¿Ya? Claro, A varía sobre conjunto, pero ¿cómo se llama? Pero el axioma 2 solo nos dice que puede ser clase. Así que esta definición, así que nos gustaría que fuese cierta,
no nos da conjunto necesariamente, así que necesitamos una definición un poquito más rigurosa. Y para ello lo que voy a hacer es esencialmente fijar un conjunto inductivo de base. Me voy a dar un conjunto inductivo A que exista al menos 1 y voy a considerar todos los conjuntos inductivos subconjuntos de A. Esto es una definición un poquito fea para decir lo que acabo de decir. Todos los conjuntos inductivos que estén incluidos en A. ¿Ya? Y este A, acuérdense, es un inductivo de base. ¿Ya? Algo donde voy a fijarme y voy a tratar de construir las cosas desde ese A. Y bueno, esto al ser subconjunto de A, todos estos B, esto está incluido en las partes de A. Así que es conjunto. Y voy a definir los naturales que van a depender de este A, porque estoy fijando todo con respecto a A, como la intersección de todos los B en esta clase IA. ¿Ya? Todos los B inductivos que son subconjuntos de A. Y esta es una manera un poquito intrincada de escribir esta intersección que era bastante intuitiva. Son todos los Z en A, porque todos los B están incluidos en A. Son todos los Z en A tales que Z está en B para todo B en IA. ¿Ya? Eso significa hasta la intersección. Ya. Entonces, esta definición, como les digo anteriormente, depende del conjunto de base A que tomamos, pero el siguiente teorema nos dice que en realidad los naturales los puedo definir sin el A. Es decir, NA no depende del A inductivo que escojamos, luego podemos simplemente anotarlo como N. ¿Ya? Y lo que voy a probar es que no depende del conjunto inductivo A. Y la demostración no es difícil, es solamente este slide. Entonces me voy a dar dos inductivos A y A' diferentes, y NA y NA' sus respectivas construcciones de naturales. ¿Ya? Es decir, estas que están acá. ¿Ya? Y voy a usar esta definición varias veces para tratar de concluir lo que va a pasar. Without loss of generality, esto significa eso, o sin perder generalidad, basta probar que NA está incluido en NA'. ¿Por qué? Porque A y A' son arbitrarios. Así que puedo cambiar A' aquí y A acá. Así que voy a probar esta inclusión. Y estamos listos. ¿Ya? Me voy a dar un Z en NA. Entonces voy a ir a la definición de NA. ¿Qué significa estar en NA? Significa que estoy en A y para todo B en IA, Z está en B. Eso es lo que voy a escribir. Luego Z está en A y Z está en B para todo B inductivo incluido en A. Queremos probar que Z está en NA'. Entonces, el truquillo aquí es intersectar. Voy a definir un B como A inter A', justo estos dos tipos. Y yo le dejo aquí de ejercicio probar que inductivo, la intersección de dos inductivos e inductivo. ¿Ya? Entonces, este B corre como inductivo incluido en A. Está incluido en A y está incluido en A' en realidad. Pero corre como uno de estos B. Entonces tengo que Z está en este B. Z está en A inter A'. Y en particular está en A'. Así que acabo de probar lo primero que necesito para estar en NA'. Es decir, estar en A'. ¿Ya? Y si ahora B' es un inductivo incluido en A, quiero probar esta cosa, pero para B', ¿ya? Quiero probar que Z está en B' para todo B' incluido en A'. Entonces me doy un B' inductivo incluido en A'. Entonces lo voy a intersectar con A, ¿ya? Y la intersección de inductivo sigue siendo inductivo, y esta intersección con A está incluido en A, ¿ya? Entonces me voy acá y voy a presentar este B' inter A como un B, ¿ya? Como uno de estos B. B' inter A va a ser uno de estos B, y voy a tener que, naturalmente, que Z va a estar en B' inter A, ¿ya? ¿Por qué? Porque Z está en B para todo B inductivo incluido en A. Tengo un inductivo que es B' inter A incluido en A, y entonces tengo que Z tiene que estar acá, ¿ya? Así que lo que significa que Z está en B', que era lo que queríamos probar, ¿ya? Así que esa es la demostración. Va a marearse bastante, pero si la tienen clara, les pido que vuelvan a ver todo lo que he dicho
Si tienen duda y si no me preguntan en la clase de ¿cómo se llama? De consulta. El año pasado yo esto lo vi en clase, o sea, todavía no empezaba la pandemia y la gente se mareó infinito, así que cuando hice la demostración en la pizarra. Así que me imagino que también puede ser bastante complicada acá. Ya. Una última cosa antes de terminar, les dejo un teorema que les dejo de ejercicio, el principio de inducción, lo que uno clásicamente conoce como el principio de inducción, que se deduce naturalmente de la definición de los naturales. Se tiene que los naturales son inductivos, bueno, eso es razonablemente cierto de probar, y si tengo otro inductivo, entonces tiene que contener a los naturales, casi por definición, porque lo natural es la intersección de todo lo inductivo, en cierta forma. Si tengo un inductivo incluido en los naturales, entonces tiene que ser los naturales. Y si tengo una proposición P de n lógica para n en n, tal que P de 0 es verdadera, y P de n implica P de n más 1 también verdadera, entonces para todo n P de n. ¿Ya? Este es el clásico principio de inducción. Y lo que tienen que hacer esencialmente es definir un conjunto B acá, definido esencialmente por estas proposiciones lógicas, y darse cuenta que ese conjunto inductivo está incluido en los naturales. Entonces van a ser los naturales. Y B que sean los naturales significa que esto es cierto. ¿Ya? Se los dejo de ejercicio esto para que lo puedan hacer. Y por ahora lo dejo aquí y estaremos hablando en un ratito más con la clase de axioma de elección y sus consecuencias. Que se las dejo ahí prontamente en el curso. Nos vemos, cuídense harto y cuídense mucho, por favor. Estamos en números súper peligrosos y ¿cómo se llama? Y da la sensación de que no es el caso. O sea, no hay la sensación de peligro que había en mayo, junio del año pasado. Así que cuídense mucho y estamos al habla.